Bienvenidos a todos y a todas. Estamos en una entrevista con Iván Jadrowski, periodista argentino y director de medios como Corta y Cenital. Le damos la bienvenida a El Impacto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muchas Bien, gracias. muy bien. Un gusto tenerte con nosotros, Iván. Mío, el gusto, de veras. Espectacular. Para empezar, vamos a hablar un poquito de vos. Vos te calificás como conservador popular. ¿En qué plano sería lo conservador y en qué plano lo popular? Como una definición de historia política argentina que tiene algunas tradiciones que por ahí la más recordada tiene que ver con el tercer gobierno, con alguna figura del tercer gobierno de Juan Perón, pero en realidad tiene que ver con un registro muy fuerte de cuestiones que tienen que ver con el sentir popular, con el sentir nacional, y que el otro aspecto es también un poco para jugar con situaciones del hoy, donde hay cuestiones como, por más que uno no lo tenga, como la relación con la religión, o la relación con las Fuerzas Armadas, o la relación con la causa Malvinas, etcétera, 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 que son caras como queridas, quiero decir, Sí. para mucha gente, y uno abreva ahí. Siempre lo he planteado más como un juego. Y nació, se popularizó entre comillas, en los últimos años, pero yo venía jugando con esto del año 2012, 13. ¿Con este concepto? Sí. Y bueno, viene por ahí. Bien, te lo apropiaste. Ya te calificás así. Sí. Un poco era también aspectos que yo detectaba como distintos en patrones culturales que tenía yo, que venía por ahí de una ciudad filosóficamente distinta a la ciudad de Buenos Aires, como es Bahía Blanca, y que a veces con mis amigos de acá teníamos Totalmente alguna diferente. fricción con algunos temas de orden público, en la opinión pública, y bueno, y en algún momento lo resumí así como para dar una descripción lo más acabada posible de lo que uno es. Bien, vos has dicho en una entrevista como que tenías un conjunto de ideas que actualmente no eran representadas políticamente. ¿Cuáles son esas ideas que vos decís que no le encontrás representación? Viste que cuando uno va cuando uno tiene una pareja, o incluso cuando su familia, sus padres, su madre, un hijo, un hermano, o va a un restaurante o lo que sea, es muy difícil que te guste todo de todos. O que cuando vas, ya te digo, a algún lugar público, mirás la cara y decís qué bueno que está todo. Y también es raro que no te guste nada. Entonces, yo lo que digo es que hoy no está de moda decir de este gobierno, del anterior, de los municipales, de los provinciales, de los subnacionales, lo que sea, decir, bueno, me gusta esto, pero no me gusta esto, ¿no? Claro. Entonces, yo probablemente esté, no al 100%, pero en la intención, probablemente más a favor de la ley de glaciares, ¿no? Es decir, que esté más cercana a mi posición, a la posición en este caso, del gobierno, con miles de asteriscos que no vienen al caso, pero en la idea que es necesaria la explotación minera, y que por supuesto tiene que haber un enorme cuidado ambiental, pero que en otras partes del mundo se invierte la carga. Vos podés explotar si hay un estudio que te permite hacerlo, no es que lo tenés prohibido y alguien te lo tiene que habilitar. Bueno, y estoy muy en contra seguramente de tantas otras cuestiones, como por ejemplo el modo en que se encaró la reforma laboral, o el ajuste universitario, o la relación con la salud pública, o la relación, bueno, ni hablar lo que ha ocurrido con el Garrahan. Entonces, cuando vos decís, mirá, esto me parece que está bien, esto me parece que está mal, y querés armar un cadáver exquisito, que yo como creo que debería funcionar en la Argentina, nunca está todo bien o todo mal. Bueno, todo este tiempo de lo que yo acabo de decir, si yo fuera candidato a algo, la gente ya cambió, ya scrolleó, ya apagó. No hay tiempo para esto, tiene que ser nítido. Bueno, muchas veces lo que me critica a mí la audiencia, que no me quiere, es que no soy nítido. Bueno, gracias a Dios que no soy nítido. Bien, sí, se te calificó como mucho en las dos puntas, ¿no? Como zurdo, antidemocrático y de parte de Milei y sus allegados. Sí. Y después esto de, la contraparte, ¿no? De libertario por mucho tiempo. Y sí, soy el Aleph. No, es un chiste. Lo de Milei no me acordaba, sí sabía que me había pasado en el método, en el cónclave con Maslatón,
y Tomás, yo hice un chiste, que como todo chiste esconde alguna idea que uno tiene, que dije que China tenía un problema menos que el problema de la democracia. Eso fue porque veníamos charlando 20 minutos antes y 20 minutos después, pero bueno, como uno le cabe en la general de la ley y obviamente se pliega la lógica del clip y está bien, son las reglas de juego. Estábamos, me parece que hablando de la crisis de los semiconductores, y venía de ahí la conversación, creo, no estoy tan seguro. Ahora, después, al margen del comentario que a mucha gente no le gustó, y yo creo que nunca hay que perderse la oportunidad de hacer un buen chiste, y yo creo que ese fue un gran chiste, estoy muy orgulloso, teniendo en cuenta que yo no soy una persona hábil para el humor, entonces no me juzguen con las reglas que pueden juzgar a gente que es hábil para eso. Creo que no es una mirada solamente mía, que la democracia en el mundo está sufriendo un desgaste en términos de conjunto de reglas que, si uno no mira esa situación o no mira qué está ocurriendo, el fenómeno ocurre igual, por más que uno no le tenga temor de conversarlo. Y siempre planteo lo mismo, que si vos te fijás, cuáles son los dos países de América Latina que más valoración tienen por la democracia, son Uruguay y El Salvador. Y probablemente si vos le preguntaras, ¿no?, si reviviera Guillermo O'Donnell y vos le mostrás El Salvador, no da la sensación de ser una democracia como la conocemos o como nos gustaría. Uruguay tal vez es más parecido a eso. Y bueno, y eso me da la sensación, esto es una hipótesis y es una verdad relativa de tantas de las que hay, que la sociedad, me parece, o algunas sociedades están viendo que la democracia tiene que ser algo que te resuelva los problemas, no un conjunto de reglas, instituciones, de discusiones de politólogos o de periodistas o de lo que sea. En ese sentido, me parecía que el avance que estaba teniendo China en ese momento, con muchas cuestiones sociales y cuestiones tecnológicas que siguen apareciendo, le podía dar una ventaja comparativa con una lógica pendular que parecía que Estados Unidos había entrado con... ya no me acuerdo si Trump ya había vuelto a ganar o no, sinceramente, pero que había sido, creo que Biden-Trump, y da la sensación que ahora a mitad de año probablemente vuelva a tener una derrota. Nada, estaba recortado sobre eso. Son las reglas del juego, está todo bien. Los gajes. Exacto. Ahora vos, como director de medios, ¿cómo es el manejo de la información? ¿Te ha pasado que alguien del poder te haya dicho, che, con eso no te metas, esto no toques? ¿Has tenido algo así? No, como director no. Sí, obviamente todo el mundo, no sé a qué le llamamos poder, pero es interesante porque cuando vos dirigís un medio, más que el nuestro sea un medio en relación a lo que son los medios de la Argentina, es un medio chico, creo que es una obviedad para quien gestiona un medio que vos no estás viendo todo lo que se publica en la web, todo lo que se publica en los newsletters, todo lo que sale en Twitter, todo lo que sale en Instagram, porque no hay tiempo real, digamos, para hacer eso. Y entonces tenés de todo ahí, tenés gente que ve algo que se publica y siempre piensa el peor escenario, ¿no? Como que eso tiene una intención de hacer daño, o todo lo contrario, o de promover. No, y después los que sí entienden más o están más familiarizados con la gestión diaria de un medio, que dice, che, mirá, pasó esto. O si no es así, y es una información que es inexacta, por más que no sea mía, yo trato de intervenir ahí, porque la opinión o la valoración sobre un tema yo la defiendo a muerte. Bien. Si vos me decís, Iván estuvo tal día, tal hora, comiendo en tal lugar, e Iván ese día estaba en México, ya quisiera, bueno, eso es un dato que no es cierto. Ahora, si... no sé, X figura pública dijo algo y un periodista hace una valoración sobre eso que dijo, bueno, no, yo se lo defiendo a muerte porque es una cuestión meramente subjetiva. Bien, perfecto. ¿Y por qué desde Cenital me remarca tanto el no recibir pauta y patean o mencionan a medios que sí, como por ejemplo La Nación? No hacemos eso. Nosotros, quien hace eso son los colegas queridos nuestros. Nosotros lo que decimos es que el principal ingreso nuestro es de la comunidad de Mejores Amigos de Cenital, cosa que es así, es el 30, ahora, no sé si lo tengo exactamente en la cabeza, hasta hace 2 semanas era el 37% del costo operativo nuestro, era parte de la comunidad de Mejores Amigos de Cenital. Ya, hay una escena del Padrino 1, creo que es, donde Marlon Brando le dice al actor que hacía de Sonny, su hijo, después de una conversación, dice, a mí no me interesa cómo otros se ganan la vida. Yo, mientras no afecte a terceros
bueno, sean cuestiones que dentro de los márgenes morales de cada uno sean innegociables, no me meto con el sistema de sustentabilidad de ningún medio, básicamente porque sé la complejidad que tienen y por otro lado porque cuando vos machacás con eso y le querés hacer daño a alguien gratuitamente, lo que para mí no se ve cuando se generan esas fricciones públicas es que indirectamente puedes estar lastimando a gente que trabaja ahí. En el medio. Entonces, nosotros hacemos lo nuestro. A veces puede haber pasado que se haya desordenado alguien y haya tenido críticas a otros medios de comunicación. En general es una política que no tenemos ni remotamente. Bien. ¿Y cuál es el diferencial de Cenital que vos dirías? No, yo te puedo decir el que a mí me gustaría que tenga. Después Bien. eso hay que ver qué dice la gente que lo consume. No, a mí lo que me parece es que la gente que escribe o habla ahí sabe del tema que escribe o habla. Y eso creo que es algo que no es necesariamente la norma. Entonces, no sé, nosotros tenemos en política internacional a alguien que tiene una maestría, entre otras cosas digo que tiene, en política internacional y que a mi juicio es el mejor analista internacional, es uno de los 3 mejores analistas internacionales del país, que es Martín Shapiro. Los miércoles tenemos 2 economistas, que son economistas, que enseñan, que investigan y que han gestionado, como Emiliano Lindman y como Guido Sack. Después, Valentín, los jueves que escribe, tiene cuestiones de tecnología, que ha estudiado toda su vida, ha sido columnista en La Nación. Fede Pur es un urbanista, trabaja, ha estudiado eso específicamente en materia de ciudades. Bueno, y así sucesivamente, digo los que me vienen rápido a la mente. Y por eso son contenidos por ahí más largos, llevan más tiempo, tienen más desarrollo y por eso tratan de ser semanales, porque una de las críticas que tenemos de la audiencia nuestra en las encuestas de satisfacción que hacemos es que hay demasiado contenido, Sí. muy largo muchas veces, entonces no se llega a leer todo. Por eso tratamos de espaciar Bien. semanalmente o quincenalmente a veces esos contenidos para que la gente... somos muy receptivos a lo que nos dice la audiencia para poder compensar eso, no sé si decir falla, pero ese estilo. Bueno, vos has dicho, ¿no? Como esto de que no te gusta el contenido rápido, fácil y bueno, por eso apostás, ¿no? Como a algo más, bueno, a que lean, a que se instruyan en este contenido que es de calidad porque están con especialistas. ¿Sentís que el periodismo está perdiendo calidad, está perdiendo la batalla contra los influencers, contra este contenido rápido que se busca? Creo que es un fenómeno que excede al periodismo. Ya le pasa, qué sé yo, compañías que antes hacían grandes publicidades muy desarrolladas, que a mí me encantaban cuando era chico, ver esos grandes producciones, que se me vienen varias a la cabeza. Hoy es difícil que eso ocurra, primero porque también hay menos recursos para la producción y tal, pero le pasa a la política que, ¿no? Un discurso en el Congreso, un discurso del presidente, un discurso de un gobernador o lo que sea, tiene que estar pensando el dirigente qué parte van a clipear. Entonces, bueno, es la que toca y habrá que adaptarse o morir, pero en términos de lo que hacemos nosotros, no estamos ajenos a esa lógica, obviamente, cuando difundimos algún contenido audiovisual, pero en el grueso no lo negocio eso. Ni siquiera te digo por un tema, o además de por un tema de que es el ethos nuestro de Cenital, yo no sabría hacerlo distinto. Y creo que la gente que está conmigo tampoco. Es decir, mañana me dicen, rinde que grites, insultes y expliques algo en 30 segundos. Yo supongo que si yo quisiera hacer eso, sería realmente malo haciéndolo. Te bajás del barco. No lo podría hacer. Me vería y diría, ni siquiera por un tema de, che, este no soy yo. No lo sabría hacer. Como, no sé, no sé arreglar un auto, lo mismo. Bien, bien. Sí, ya estás seteado de esa forma. Es un lamentablemente, poco eso. Lamentablemente. Soy antiepocal. Antiepocal. Ahora ya más referido al gobierno, vos en 2024 en Cenital habías escrito que después del primer año del gobierno de Milei, lejos del estallido, habían llegado con holgura y acompañado de lo popular, ¿no? Hoy en día, después de 2 años y meses, ¿cómo describirías al gobierno? Creo que el gobierno tuvo un muy buen primer año, no solamente en base a lo que esperaba el propio gobierno, sino y sobre todo a la expectativa que había tenido una parte de la sociedad,
mejor dicho, la parte de la sociedad que no lo había votado Sí. y le había creído a Milei en campaña. Por ejemplo, ¿quién te habla? Yo no lo voté a Milei, pero le creí cuando dijo que quería dolarizar, que quería quemar el Banco Central, que quería arancelar, etc. Bueno, cuando uno mira lo que ocurrió, no ocurrió nada de eso, y no era obvia para mí la baja de la inflación. No era obvio. Es decir, quienes entienden qué situación había heredado el presidente, no estaba claro que pudiera hacer lo que hizo. Te hablo del primer año. Sí, sí. Y mi discusión con algunos amigos o colegas era que yo no veía el descontento endogámico que sí claramente estaba en sectores en general ilustrados, urbanos y de clases medias o medias acomodadas. A pesar del sacudón tarifario, de ingresos, etcétera, que indudablemente ocurría. Pero no se estaba eso, a mi juicio, manifestando en un descontento inmediato. Bueno, el segundo año fue un año muy problemático, fundamentalmente en la segunda mitad del año, que si no hubiera sido por la llegada del auxilio del gobierno de Estados Unidos, probablemente la situación hubiera sido otra. Y hoy el gobierno está en una... Ya no te hablo del gobierno, te hablo de la sociedad argentina. La sociedad argentina está en una situación económica límite. La enorme mayoría de los argentinos están en una situación económica muy límite, con los últimos 3 o 4 meses los ingresos cayendo de manera indiscutible. Tomes la referencia que tomes, con las empresas achicando personal, suspendiendo, bajando horas extras, con caídas brutales en producción, con una enorme capacidad ociosa y varios etcétera, que son la inflación entre 2,5 y 3 y aparentemente con dificultades para bajar. Y yo lo he dicho, creo que en una entrevista en enero o febrero, ya no recuerdo, que para mí, con esta economía, Milei pierde las elecciones del año que viene con cualquiera, porque alguien me mostraba encuestas de hoy. Y le digo, claro, lo que pasa es que hoy es febrero, te faltan 18 meses o 20 meses para las elecciones. Imagínate esta situación sostenida durante 20 meses. Ahora, si el gobierno cambia la economía, licita las rutas nacionales para obra pública, baja las tasas, espiraliza el crédito y qué sé yo, bueno, ya no sería esta economía, sería otra economía. Con esta economía, para mí pierde las elecciones prácticamente con cualquiera el año que viene. Bien, y con respecto al kirchnerismo, peronismo, ¿le ves ahí posibilidad en las elecciones 2027? Bueno, depende quién y cómo, Sí. esa arquitectura. Yo creo que hay lo que quebró la elección de Milei no fue tanto... Me da la sensación que a veces se machaca mucho sobre, o ha machacado mucho a veces la prensa o el gobierno sobre el peronismo, y yo creo que el problema no es el peronismo, sino que son algunos peronistas. Si esos peronistas que tienen dificultades para tener un vínculo... Un político tiene que tener algunas habilidades, ¿no? Es decir, o arma políticamente, o junta votos, porque la gente lo quiere, le gusta, lo conmueve, etc. O hace las tareas que nadie quiere hacer, pero alguna tiene que hacer. Bueno, a mí me parece que lo que está costando es que se condense un equilibrio entre los que tienen que hacer esas tareas. Todos quieren hacer todo o ninguno quiere hacer nada. En el peronismo muchos creen que están destinados a hacer, o que el de al lado es imposible que sea. Bueno, y toda esa discusión, por supuesto, que enturbia la posibilidad de que se vislumbre una alternativa. Yo lo que veo por primera vez desde 20 años, ¿será? No sé en cuánto tiempo, es que los sectores que antes de Milei eran anti-kirchneristas, Sí. ahora son no kirchneristas, pero no son anti-kirchneristas. Entonces, por eso uno lo puede ver a Larreta queriendo tirar un centro del otro lado del río Bravo para ver si se puede subir a un convoy. Pero yo sí discuto la idea de muchos peronistas que dicen, no, Cristina es un límite o es un estorbo. Porque por ahí lo sea, no lo sé, pero es una persona que tiene en el peor sondeo 20 puntos, en el mejor sondeo 30. En general los que dicen Cristina es un estorbo, que yo entiendo que te pone un techo, es el argumento, no llegan ni remotamente a esos 20, 30 puntos. Claro. Entonces, uno ahí tiene dos maneras para hacer política, que es, supongo yo, que es o enojarse con la situación o intentar generar una serie de desvíos o de caminos alternativos que permitan a una fuerza política, en este caso el kirchnerismo, o competir o integrarse
o irán por afuera y competirán por fuera de una PASO. Pero yo lo que te digo es, por fuera de esto, yo creo que la oposición, aún yendo separada, tiene muchas oportunidades el año que viene. Déjame ser muy claro, con esta economía, si no cambia esta economía, porque no me lo imagino a Milei llegando a 40 puntos con esta situación de ingresos y de empleo en Argentina. Bien, o sea, como que el kirchnerismo o peronismo ganaría por pérdida de la libertad. Como que ellos le abren un poco el camino. Es que yo no sé si vamos a hablar el año que viene de que hay una opción kirchnerista, sinceramente. Tal vez sí, tal vez sí. Pero no lo tengo tan claro, no porque no vaya a haber ningún kirchnerista en ninguna boleta. Pero, por ejemplo, si hay una opción donde Guado de Pedro es candidato, Máximo es candidato y tal, ahí habría claramente una opción kirchnerista. Ahora, yo te pregunto, ¿Kicillof sería una opción kirchnerista? Bueno, probablemente si haces una encuesta, para muchísima gente sí, pero tal vez si esta otra opción existe, deje de ser netamente kirchnerista. Y si hay una opción donde hay una gran PASO opositora y gana un candidato, se impone, que no es kirchnerista, pero el kirchnerismo compitió en esa PASO y perdió. ¿Es una opción kirchnerista? Bueno, yo creo que va a ser una discusión más de lenguaje. Bien. Sí creo que es muy difícil pensar, te diría imposible para mí, pero esto lo dejo para que quede registro y me maltraten, llegado el caso, que gane una opción el año que viene opositora que no tenga al peronismo o a una parte importante del peronismo adentro de esa opción. Bien, o sea, vos a Kicillof, ¿te lo imaginás como posible presidente o directamente no? Es uno de los tantos nombres que están dando vueltas, sí, claro, y tiene además el gran activo en el peronismo que es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, creo que tiene una situación de difícil resolución, no imposible, pero difícil resolución, que es separarse del kirchnerismo le puede provocar un daño, a mi juicio, más evidente que los activos que le puede generar. Creo que por eso él no rompe con el kirchnerismo ni remotamente, convive de la manera disfuncional que pueden, y que a la vez probablemente, si fuera solo eso, va a volver a estar la discusión, depende cómo se genere esa conversación, ya te diría casi humana, entre Kicillof y Cristina, entre Kicillof y la Cámpora, poner el nombre que quieras, para que no se vea como que es otra vez alguien que Cristina elige para que lo suceda, porque me parece que esa situación está terminada. Además, yo te tuviera que decir que Kicillof en la relación con Cristina es el anti-Alberto, ¿no? Porque si Cristina lo eligió a Alberto en un cuarto cerrado, acá lo que está claro es que hay una pelea de Cristina para que Kicillof, no sé si no sea o para marcarle el andarivel. Pero bueno, la verdad que falta mucho y anticipar quién puede o no puede ser, creo que es una imprudencia, porque aparte la Argentina después hace lo que quiere. Es muy maleable. ¿No? Absolutamente maleable. Sí. Ahora, en el plano internacional, viste que hace pocos días Milei dio la declaración de que Irán es nuestro primer enemigo. ¿Cómo ves esa alianza? Primero esa declaración y después esa alianza entre Argentina, Israel y Estados Unidos. Respecto a lo que es no política internacional, que hay gente mucho más capacitada que yo para hablar del tema, sino de política exterior, que también por supuesto que la hay, pero me voy a atrever a meterme en el tema. Yo no veo qué tiene para ganar Argentina ahí. Siempre uno lo mira desde el interés nacional, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene para ganar Argentina en su vínculo con Israel? Perdón, en su vínculo de apoyar a Israel en una guerra o en una invasión, o depende ponerle el testimonio, el término que le quieras poner, en la cual no está claro cuál es el beneficio que tiene nuestro país metiéndose en una situación de esa naturaleza. Y yo pongo en duda que sea una exigencia de Estados Unidos que Argentina se expida sobre eso. No lo sé, no tengo manera de saberlo, pero bueno, esa es una hipótesis de que Milei lo hace por la dependencia que tenemos con Estados Unidos, producto del salvataje del año pasado. Pero yo lo veo una mala idea y lo excluyo al canciller de esto, a este canciller, a la anterior y a la anterior, ¿no? A Mondino, a Huerten y a Kirchner, los corro de la escena, pues esto claramente es una decisión del presidente, que yo no le veo el beneficio para nuestro país directo, y además Argentina tiene una tradición histórica de política exterior que yo creo que hay que respetar y que es de estar siempre en el medio. Es una, ¿sabes qué? Es una de las, no quiero decir injusto, pero es una de las pocas cosas que
que ha tenido continuidad a lo largo de los años y que es, yo creo, esta es mi verdad relativa, creo que es muy respetable y muy profesional. Y incluso lo respetó con Macri, ¿no? Fue Cristina, fue Macri, y por ejemplo se mantuvo la Asociación Estratégica Integral con China. Por eso fíjate que a pesar de los gestos hacia Estados Unidos y la sobreactuación con los MAGA o en Mar a Lago, con el Consejo de la Paz y qué sé yo, las importaciones de China crecieron un 80%. Entonces, Milei podría decirle a los chinos, no miren lo que digo, miren lo que hago. Y por eso me da la sensación que China está en una situación con Argentina que mira, sí, pero está conforme porque está en una situación, habría que ver el fino de los números, pero en ese sentido mejor de la que estaba antes. Me quedé con que dijiste que no crees que es una exigencia de parte de Estados Unidos. ¿De quién crees entonces? ¿Del propio Milei o viene de otro lugar? Lo que pasa es que Estados Unidos, ¿por qué lo planteo en Estados Unidos? Porque Estados Unidos te puede exigir algo, o por lo menos podría decirte, mirá, si no haces A, yo no hago B, si no salís a apoyar esto, yo no planteo la posibilidad de volver a ayudarte en caso de una inestabilidad cambiaria. Y entonces vos decís, bueno, acá hay una cuestión transaccional que igualmente yo no estaría de acuerdo, pero la puedo entender en esos términos de toma y daca. Sí. Ahora, ¿qué otro país podría, Israel mismo, ¿no? O algún otro, pedirle a un país como Argentina que no es relevante ni para esta discusión ni para ningún otro conflicto a nivel global que intervenga tan fuerte y de esa manera? No veo el racional, que no significa, porque hay una enorme confusión, una opinión sobre el conflicto en sí. Es decir, yo creo que hay una gran confusión en la que permanentemente todo el mundo trata de escaparle porque genera fricciones, conflictos, es corrosiva, pero se homologa la situación muchas veces de Irán con la situación de Palestina, que yo no veo que sean actores comparables en Medio Oriente, al margen que mi opinión sobre el gobierno de Israel, este gobierno de Israel, de la menor consideración. Vos imagínate algo, siempre pienso lo mismo. Cuando acá se presenta una reforma laboral, por ejemplo, hay muchísima gente, políticos inclusive, que opinan del tema. Sí. Muchas veces sin leer el proyecto de ley. Entonces vos tenés un proyecto de ley que probablemente tenés que votar o tenés que hablar sobre ese proyecto, analizarlo, y que no se conoce. Estamos hablando de cuestiones que impactan sobre nuestra vida cotidiana y que generan mucha opinión y muchas veces siquiera sin conocer el contenido de ese proyecto. Imagínate cuál puede ser, en términos de rigor me refiero, la opinión de el grueso de los actores de la opinión pública argentina sobre un conflicto en Medio Oriente. ¿Cuál puede ser el conocimiento? Excepto, vuelvo al punto, hay gente para mí para escuchar ahí que es de distintas ramas, ¿no? Que es Ezequiel Coppel, al propio Martín Shapiro, el Profeto Catlián, Inés Capdevila, Julieta Nasu. Hay miradas más cercanas a la mirada que tiene el gobierno puede que esté pronunciando mal el apellido, Servi Point, creo que es el apellido pero es Andrés el nombre, que también es especialista en defensa. No sé, hay muchas personas que estoy olvidando seguramente de mucha gente que trabajan de eso y que estudian los temas de manera muy muy precisa, y bueno, y uno escucha y trata de a los que saben. Exactamente. Bien. Sí. Y en este acercamiento de Milei desde que comenzó, ¿no?, su presidencia con Israel, ¿vos crees en el judaísmo que tanto levanta bandera? Yo dije en la primera entrevista que me hicieron con el triunfo del presidente que había pasado, creo que él había ido a no me acuerdo a dónde había ido él, pero estaba vinculado a la comunidad judía. Sí. El mismo día que había habido algún apagón en la ciudad de Buenos Aires producto de una falla en el sistema eléctrico. Y se sale la noticia de él mientras sucedía el apagón. Iban 15 días de gobierno, creo, o menos. Y había un germen, para mí hay dos verticales ahí que son interesantes, que están hermanados, ¿no? Es decir, quienes sostienen que cualquier crítica al Estado de Israel es antisemitismo y quienes hacen críticas antisemitas sin reconocer que lo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, criticar al Estado de Israel no veo de ninguna manera que sea antisemita. No veo. La otra vez había una mujer con una bandera de Palestina, creo que en un stand, y vi solo eso. No sé si hubo cuestiones que pasaron después, pero había funcionarios que
o exfuncionarios en realidad, que porque había una mujer con una bandera de Palestina, calificaban eso como antisemitismo. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, honestamente, en que eso ni remotamente sea una manifestación de antisemitismo. Sí creo que vos decir que hay turistas o soldados israelíes incendiando la Patagonia, eso es, a mi juicio, sin ninguna evidencia, ni de los gobernadores, ni de la oposición a esos gobernadores, ni del Estado Nacional, no hay ninguna evidencia frente a eso. Eso sí creo que es un acto de antisemitismo de gente que no tiene el coraje para reconocer que lo es. Entonces, esa discusión, que hoy es más digital, Sí, bastante. es más digital que en la vida cotidiana, creo que contamina discusiones que sí son interesantes de dar, pero que me parece que no hay mucha gente que tenga el interés, excepto los que te nombré hace un rato, que tenga el interés de darlas, honestamente. Pero también creo que como tantas otras cosas, no sé, yo veo, por ejemplo, un rebrote de misoginia brutal, y yo no sé si es porque mi algoritmo me aparece porque tiene que ver con medios de comunicación, pero con colegas mujeres, digo colegas periodistas, mujeres, que no digo el nombre para no machacar sobre un tema que a lo mejor no quieren que se hable. Bueno, pasa mucho de que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Si desde el gobierno hay esa misoginia, hay esa violencia, bueno, un poco repercute en la sociedad. Seguro que performa, pero también creo que hay algo del propio fenómeno digital, porque vos ves estas cosas también, por ahí en menor medida, menos validado, pero en países donde gobiernan sectores liberales, progresistas, etc. Y que es muy complejo porque hay una retroalimentación de eso que es muy difícil de desandar, claro, por el propio formato de las redes sociales. Eso sí lo veo esas cosas sí las veo con mucho disgusto, porque además empiezan a generar situaciones sobre gente que vive de su trabajo. Estoy pensando en algunas periodistas puntualmente, y que no solamente se hacen comentarios muy desagradables sobre un presunto comportamiento, sino que empiezan involucramientos en su vida privada, que afecta a la familia, que afecta a las parejas, que afecta o ni hablar al propio o a la propia protagonista, y no veo cómo eso se le puede poner un parate, ¿no? Bueno, vos hablando justo de parate y de esta violencia, vos cruzaste al presidente con sus dichos homofóbicos en Davos, y has dicho en entrevistas que después charlaron por WhatsApp. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Hubo acuerdo? No, permitime no ser indiscreto, porque por más que yo no tenga una consideración positiva del presidente, no deja de serlo, y jamás he revelado una conversación privada, no voy a empezar ahora, pero sí que él estaba convencido, lo digo porque lo dijo en público, por ahí de una manera rústica y con su oratoria pendenciera habitual, a través además al principio de uno de sus funcionarios, que no es el más brillante, tiene malos deliveries a veces en eso el presidente, pero no nos pusimos de acuerdo porque él creyó que yo había hecho un recorte parcial de sus dichos en el foro de Davos, y yo le dije simplemente que mira, en general la realidad se impone, en general, en épocas de fake news, en épocas de información basura, etcétera, la realidad se impone. Y el discurso del presidente está ahí para el que lo quiera ver y que quiera interpretar lo que dijo. Para mí estuvo muy claro, para mí cruzó un límite, de ahí surgió mi discusión con Alberto Tiburcio Venegas Lynch, Berti, conocido por ahí más popularmente en Cenital, lo cual por otro lado me llamó la atención porque generó tanto disgusto del lado del presidente como de sectores progresistas que, sin ver el reportaje, impugnaron la sola presencia de Milei, de Venegas Lynch, lo cual me hace reafirmar la idea que entre esos extremos lo único que hay es una envidia cruzada de quién tiene la sartén por el mango, pero que en los modos, en los mecanismos de impugnación, de cancelamiento y de censura no son tan diferentes. Sí, obviamente, por supuesto, yo tengo posiciones mucho más cerca de
del respeto a las libertades individuales, del respeto al prójimo, de la libertad de elegir, la libertad de verdad, no la que impulsa el gobierno declamativamente, que es lo que plantea el oficialismo, pero digo, los mecanismos, los procedimientos, ¿no? El corpus teórico, etcétera, a veces, lamentablemente, en los últimos años lo he visto bastante similar. Bien, en cuanto al futuro próximo de Argentina, según tu criterio... No sé. No, ya. Esa es mi no, decime, sí. No, ¿cómo nos ves en un futuro próximo? ¿Mejor, peor o simplemente no sabes? No lo sé, porque depende de tantos y tan diversos factores que sería una respuesta más larga de las que ya di, que fueron muy largas. Porque una cosa depende de si el gobierno hace A, si hace B, si hace C, otra cosa es si la oposición hace A, si hace B, si hace C. Sí te puedo decir las condiciones estructurales de la Argentina. Con algunos acuerdos mínimos, no los 20 acuerdos para dónde tiene que ir la Argentina, pues no van a ocurrir nunca. Con 3 o 4 acuerdos vinculados a la explotación hidrocarburífera, a la explotación minera, a la explotación turística, a la explotación tecnológica, a la necesidad de que todo eso tiene que ser sustentable desde el punto de vista de la vida de la gente, es inclusivo. Vos tenés un país que podría duplicar o triplicar las exportaciones. Por eso digo duplicar o triplicar, depende de la cantidad de años que le ponga, en minería, en energía, muy rápidamente. Rápidamente me refiero en términos históricos, y eso manteniendo obviamente la potencia que tiene el sector agropecuario, y con algunas correcciones para que ese dinero quede en nuestro país, y quede en las comunidades locales, y quede en las provincias, y que eso sea que sea un dinamizador de la economía local y un generador de empleo. Está pasando una parte ahora, que es la libertad a las empresas para hacer ese tipo de explotaciones, y que están amparadas muchas veces también en precio. Bueno, falta la segunda. A mí a veces lo que me asusta es que cuando miro del otro lado, vuelvo a esta idea de al laissez-faire, si querés, de Milei, se le enfrenta el agua vale más que el oro, que es un postulado en el registro histórico reciente más de la izquierda que del peronismo. Pero bueno, supongo que son discusiones que están bien, que tienen que darse. A mí me parece que hay cada vez menos tiempo. Argentina hace muchos años que tiene el mismo PBI per cápita. Hace muchos años que no crece el mandato de manera sostenida. Hace muchos años que no tiene una política de reservas razonable, fiscal, monetaria, cambiaria. Y uno que vive acá y tiene su familia acá y se va a quedar acá, le gustaría que eso se corrija. Así que eso es un deseo. No sé si va a ocurrir o no, pero seguro que es un deseo. Y en cuanto a lo personal, ¿cómo te ves en un futuro próximo? ¿Qué le sigue a director de medios? He escuchado que decís que te aburrís seguido, bastante rápido, así que ¿qué le sigue al director de medios? No sé, honestamente. Me aburro y voy también saltando de isla en isla y probando cosas nuevas. Me gustaría estar vivo para verlo, eso seguro. Bien. Bueno, gracias Iván, gracias por tu tiempo y por la entrevista. Gracias a ustedes.